vamos con algunas patologías, una patología muy bonita, pero muy extensa, que son los linfomas. Los linfomas, pues, son estas neoplasias que van a ser, pues, originadas o generadas a nivel del ganglio linfático, pero vamos a tener dos grandes grupos que van a ser los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Eh, Vamos a tener características especiales de uno y otro, pero la realidad es que para distinguirlos necesitamos a fuerza una biopsia de ganglio y algo muy importante, anteriormente el reporte se hacía nada más por patología, pero actualmente ya se necesita la inmunohistoquímica para que nosotros digamos que el linfoma, ponerle nombre y apellido al linfoma, porque dentro de los dos grupos hay muchas subclasificaciones y pues estos dos se tratan de forma muy diferente, entonces no podemos eh, darnos el lujo de equivocarnos en ese aspecto. Vamos a empezar con los no Hodgkin. De los no Hodgkin, el más frecuente va a ser, hasta un 30% va a ser el linfoma difuso de células grandes B. Primero voy a estar. El no Hodgkin, el más frecuente va a ser el linfoma difuso de células grandes B. Ahí se ve claramente lo morado, el difuso, donde ese círculo es totalmente los no Hodgkin, y de ahí va a pasar al folicular, ¿no? En frecuencia. Pero este va a tener una incidencia de 7 casos por cada 100,000 habitantes y va a ser más frecuente en el sexo masculino. Conforme va aumentando la edad, los no Hodgkin, vamos a ver que aumenta la incidencia y el pico de edad es aproximadamente entre los 60 y 64 años. Ya se ha estudiado muy bien que algunos factores pueden predisponer a que nosotros tengamos linfoma no Hodgkin, y esto es el virus de Epstein-Barr y el VIH. Entonces, sí se consideran factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de linfomas. Ahora, la clínica, vamos a tener que es pues una adenopatía, ya puede ser en cuello, en donde tengamos cadena ganglionar se puede presentar, pero principalmente va a ser a nivel cervical y supraclavicular, en donde puede haber en los no Hodgkin hasta el 30% pueden tener síntomas B. Quiere decir fiebre, eh, puede haber pérdida de peso, más del 10%, y fiebre, pérdida de peso, y puede haber también diaforesis. La diaforesis, algo muy característico, es que es profusa, a diferencia de otro tipo de patologías. O sea, el paciente nos dice, mojo la cama de tanto que sudo en las noches, y de preferencia, bueno, tiene una prevalencia mayor en el horario nocturno. La DHL tiende a estar elevada en los no Hodgkin hasta el 50%, y esto, algo desfavorable es que se van a diagnosticar hasta el 60% en un estadio avanzado. Entonces, hasta el 40% de los pacientes pueden tener al diagnóstico enfermedad extranodal. ¿Qué es esto de extranodal? O sea, fuera de algún ganglio linfático. El principal sitio donde pueden afectar extranodal va a ser a nivel de tracto gastrointestinal, y el principal va a ser el estómago. Entonces, por eso en algunos pacientes que tienen clínica gástrica hay que hacerles a fuerza endoscopía, porque es un sitio usual de enfermedad. Y el 30% pueden tener infiltración a médula ósea, que es un estadio pues ya más avanzado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los linfomas no Hodgkin? Pues a fuerza tiene que ser por biopsia del tejido, específicamente pues del ganglio linfático, y tiene que ser excisional, es decir, tienen que quitar los cirujanos el ganglio para que el patólogo pueda valorar toda la arquitectura del ganglio y pueda hacerle un buen marcaje de inmunohistoquímica. Les digo, antes decía, el patólogo decía qué tipo de linfoma era y demás.
pero actualmente ya, o sea, sí, el patólogo nos dice, bueno, tiene características de no Hodgkin, pero el diagnóstico final tiene que hacerlo la inmunohistoquímica. Entonces, en el caso de los no Hodgkin, pues es un panel muy amplio, pero principalmente van a presentar marcadores de célula B. Entonces, va a ser, puede ser CD20 positivo, CD19 positivo, CD79 positivo, y, por ejemplo, ya hay varios genes que se alteran en este tipo de linfomas, como es el BCL2, el cual confiere, o bueno, es una ventaja para este tipo de neoplasias, cual se inhibe la apoptosis. Entonces, estas células proliferan este, y sin una inhibición. También el BCL6 y puede haber mutación en el CEMIC que también nos ayuda a la proliferación. Entonces, realmente no es necesario que se aprendan el panel de inmunohistoquímica. Yo creo que lo que deben de conocer es que los no-Hodgkin es más frecuente en personas adultas y pues en un grupo muy heterogéneo, o sea, hay muchos tipos, bueno, se subclasifica en muchos tipos. Aquí entra también el linfoma de Burkitt, el cual pues eh, es un linfoma una alta tasa de replicación celular y también pues es considerado una urgencia hemato-oncológica. Entonces, yo creo que no es necesario que se aprendan los paneles, pero sí que conozcan pues los tipos que existen y que a fuerza necesitamos la inmunohistoquímica. En cuestión del tratamiento, vamos a ver que en los no Hodgkin, a pesar de que ha evolucionado mucho la inmunoterapia y la quimioterapia, el tratamiento de elección sigue siendo el CHOP y se le agregó el rituximab, que es la inmunoterapia, que este rituximab va contra el CD20, entonces utiliza nuestros linfocitos B para poder causar inmunotoxicidad y por eso ha mejorado la supervivencia global de los pacientes y la supervivencia libre de progresión. Esto quiere decir que no tienen tantas recaídas. Entonces, el rituximab fue algo como, hay una era pre-rituximab y post-rituximab en este tipo de linfomas, entonces el tratamiento de elección, nada más hay que aprendernos que es el CHOP-R. Entonces, yo creo que no vale la pena que ustedes se aprendan qué fármacos incluye, pero que sí sepan que el de elección y que nada ha superado actualmente a ese tratamiento en cuestión de los no Hodgkin. Ahora, vamos a los linfomas de Hodgkin. El de Hodgkin. El de Hodgkin, vamos a ver que la incidencia tiene un pico bimodal y normalmente se presenta en personas jóvenes entre los 30 y los 50 años de edad. O menores de los 30 años, esa es la realidad. Vamos a tener que el diagnóstico o algo muy característico de esto va a ser la célula de Rett Steinberg. Sin embargo, es muy difícil que se obtenga esta célula porque vamos a ver que el linfoma de Hodgkin se rodea de un estado inflamatorio. Por ejemplo, la célula amarilla, que es la célula de Red Stenberg, vamos a ver que es binucleada, lo que le decían en ojos de búho, y se rodea de muchas células y esto favorece a que no sea detectada una por el sistema inmune y otro es porque esta célula es muy inteligente y hace que las condiciones alrededor de ella sean favorables para que ésta prolifere. Entonces, a veces cuando hacen las biopsias de ganglio, solo reportan un estado inflamatorio, pero no se puede detectar la célula de Red Stenberg y a veces los pacientes para que lleguen al diagnóstico
necesitan varias biopsias. Entonces, pues ahí vemos células dendríticas, un neutrófilo, un linfocito. Entonces, algo muy característico en las biopsias de los linfomas de Hodgkin es que se rodean de un estado o de un ambiente, se le dice así, inflamatorio. En cuestión de los linfomas en general, se clasifican por la clasificación de Ann Arbor y vamos a tener 4 estadios, el cual para fines prácticos el estadio 1 es un ganglio localizado, entonces en una cadena ganglionar, por ejemplo, puede ser en cuello. El estadio 2 lo vamos a definir que es por arriba, va a ser en un solo lado del diafragma, entonces ya puede ser supradiafragmático o infra, pero que no pasa de la parte de arriba o la parte de abajo. Entonces, ya cuando se pasan el supra e infradiafragmático, lo vamos a tener un estadio 3 y el estadio 4 es una afectación extraganglionar. Entonces, por ejemplo, la afectación extraganglionar puede ser uno de los más frecuentes es el hígado, pero puede ser, no sé, sistema nervioso central, intestinal, o sea, un sitio extranodal que esté afectado, ¿ok? Y ahí podemos ponerles otras abreviaturas que puede ser la X, que es cuando decimos tumor voluminoso, es decir, más de 10 centímetros mide el tumor o tipo bulky, y le agregamos S cuando está comprometido también el vaso, y cuando hay síntomas B se pone una B nada más. Entonces, en general, el linfoma de Hodgkin, el tratamiento de elección es el ABVD, pero ahora ya con la inmunoterapia hay hay un anticuerpo monoclonal dirigido. El Hodgkin, por ejemplo, ¿qué expresa para que nosotros digamos que es un Hodgkin? Va a ser en inmunohistoquímica CD30 y CD15. Normalmente la célula de Red Stemmer va a expresar estos clústeres de diferenciación y va a marcar hasta el 95% el CD30. Entonces ya actualmente se hizo un anticuerpo monoclonal contra este CD30, es decir, utilizamos nuestro sistema inmune para contraatacar a la célula tumoral y este es el brentuximab. Entonces, ahora ya hay esquemas donde agregan el ABVD más el brentuximab y ya es de primera línea también, pero yo creo que eso no es necesario que lo aprendan del todo, nada más que sepan que ya hay un tratamiento que es monoclonal para este tipo de pacientes, o bueno, de inmunoterapia. Entonces ahí es un pequeño resumen de, por ejemplo, para los no Hodgkin, pues el CHOP-R, para el Hodgkin es el ABVD, y para el linfoma de Burkitt es un linfoma muy específico por la tasa de replicación, que es cada 24 horas va proliferando. Entonces, a veces un tumor que inicia chiquito, en una semana se vuelve un tumor voluminoso. Entonces, este tipo de linfomas que tienen una alta tasa de replicación, el tratamiento es más intensivo porque sabemos que también pueden tener afectación al sistema nervioso central. Entonces, el esquema que se les da, hay muchos esquemas, pero de los más utilizados es el Hipercevat que les puse ahí y darles quimio intratecal o el Codox-IVAC. Entonces, también se les puede dar EPOCH a los pacientes, otro tipo de quimioterapia. Y hay clasificación también de los linfomas asociados a tejido de mucosas. Entonces, por ejemplo, el tipo MAL, que ya se conoce que la asociación directa con la coinfección con el Helicobacter pylori. Entonces, a algunos pacientes cuando están en un estadio muy temprano, se puede dar la pura terapia de erradicación del Helicobacter pylori y puede desaparecer las lesiones. Sin embargo, el tratamiento también de elección va a ser el CHOP-R, o sea, rituximab, más la terapia de erradicación contra el Helicobacter pylori. A ese tipo de pacientes, normalmente cuando están en un estadio temprano, el pronóstico es bueno.